Saludos amigos, hoy lunes 15 de octubre de este año 2018. Bueno, a partir de hoy lunes comienza el conteo descendente del mes de octubre para despacharlo y entonces darle entrada al mes de noviembre, que es el mes donde ya, si es verdad, que se inician los ritos relacionados con la Navidad. Comienza a moverse la cosa y a sentirse ya los efectos de lo que debe ser para nosotros los dominicanos la principal fiesta. Hoy lunes también debemos decir que contamos con varios eventos en este momento deportivo que concentra la atención nacional y nos aleja un poco del efecto de la presencia militar y policial en las calles que aparecieron hoy, principales avenidas y puntos de transporte, de contacto de transporte masivo, bastante bajo control de las Fuerzas Armadas, que fueron acuarteladas porque los sectores empresarios del transporte dicen que pueden en cualquier momento generar paralizaciones. Entonces, el Estado ha tomado, el gobierno ha tomado medidas para que esas acciones no vayan a constituirse en desorden, que afecten la producción, que afecten la actividad normal de los dominicanos, porque pueden expresarse, pero no llegando al punto de inactivar las estructuras productivas del país. Entonces eso es lo que quiere el gobierno, preservar esas cosas, independientemente de que los líderes de los empresarios de las empresas de transporte se mantienen en absoluta libertad de hacer sus llamados y de orientar a su gente. Están ahí, lo hacen por todos los medios posibles a su alcance, pero el Estado reacciona con sus medios. Entonces, por eso creo yo que buena parte de la atención pública, sin embargo, está puesta sobre la Serie Mundial Adelantada de béisbol, que es los juegos por el título de la Liga Americana de los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. Esos son partidos de una tensión enorme, donde cada lanzamiento, cada acción cuenta para definir el resultado de cada partido. Son 7 confrontaciones que están previstas. Ganará el que obtenga 4 victorias y se llevará el título de la liga. Pero de ahí faltaría entonces confrontarse con el titular de la Liga Nacional, para que también están debatiéndose entre Dodgers y Cerveceros de Milwaukee, que hoy juegan precisamente, tienen confrontación esta noche planeada, esta vez en Los Ángeles. Pero ya les digo que lo que está causando, por lo menos para los dominicanos, mucha atención, es los juegos entre Medias Rojas de Boston y Astros de Houston. El sábado, como todos sabemos, inició el torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, que ese sí es verdad que concentra toda la atención e interés de los dominicanos. Y prosiguió ayer con 3 partidos, uno de ellos suspendido por lluvia en el 7º. Oigan ustedes por qué, el de la capital. Porque estrenando lona, el personal no estaba suficientemente instruido de cómo desplazarla cuando comenzó la lluvia en el 7º inning, y cuando vino a completar la colocación de la lona ya estaba mojado el play. Pero ¿a quién se le ocurre, si trae una lona nueva, no poner al personal a compenetrarse con su manejo previamente, más de una vez? Porque por
probablemente de material distinto al anterior o de dimensiones quizás de otro tipo. Había que entrenar al personal y me dicen que ayer se volvieron un cebo movilizando la lona esa y por tanto el partido que estaba empatado aquí en la capital, en el 7º inning, va a haber que retomarlo. El San Pedro también se suspendió. No, pero él no. Se decidió ya que el que estaba encima, porque no estaba empate, el de San Pedro no estaba empate. Los partidos que pasan del 5º inning y lo suspende la lluvia, lo suspende irremisiblemente, o sea, no se pueden continuar por condiciones de terreno. El que está arriba gana. Pero si está empate el juego hay que proseguirlo en fecha próxima. Entonces el de ayer de la capital se va a proseguir el 21 a las 3 de la tarde. Y aunque ese día esos mismos equipos tienen señalado juego a las 5 de la tarde, se continuará después. Bueno, hoy ya recibimos al compañero don Mozart de Lancer, que señores, vamos 2 semanas de vacaciones. Yo supongo que viene cargado. Buenos días, don Mozart. Pero venga, buenos días. ¿Pero cargado de qué? Cargado de entusiasmo. Ah, de entusiasmo. Punta Catalina encendió el jueves. Eso me entusiasma muchísimo. Óyeme, sí. Y lo hizo de tal manera, Mozart, que tú no estabas aquí, debo contarte. Sí, debe contar. Lo hizo de tal manera, fíjate que fue lo que se hizo, fue el primer encendido. Es un encendido de rutina, pero como las rutinas a veces son muy importantes, fue presidida por el presidente de la República. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Las rutinas a veces son decisorias. Claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se encendió la caldera de la primera unidad de las 2 que componen la central termoeléctrica de Punta Catalina, esta vez con gasoil. Se encendió la caldera. Pero, ¿qué es lo que significa encender una caldera en una central termoeléctrica? Que fue terminada, para comenzar. Comienza por ahí, muy bien. Lo primero es que la central, los trabajos de ingeniería civil, los trabajos de instalación de todo lo que es la maquinaria, los trabajos de todas las partes mecánicas fueron completados. Terminó la construcción. ¿La cogiste? Sí, la cogí. Entonces ahora lo que viene es la puesta a prueba de esta instalación, que por cierto es una responsabilidad contractual del Tecnimont, más que del consorcio. ¿La cogiste también? También la cogí. Esa Tecnimont es la segunda de las 3 componentes del consorcio. Odebrecht, Tecnimont, italiana, y Acervo Estrella, dominicana. Odebrecht es brasileña, pero Tecnimont tiene más de 200 plantas a carbón instaladas en el mundo, en todos los continentes. Y por eso, Odebrecht, que no es experta en eso, que lo que sabe de ingeniería civil, que había cumplido previamente su responsabilidad contractual, desde hace meses le entregó la responsabilidad de terminar la instalación, conexiones y todo tipo de la central, y también la puesta a prueba para su entrega final, operando. El contrato dice que el consorcio debe entregar operando al Estado, a la CDEE, la planta. Al calentar la caldera, se comprobó que los quemadores de la caldera operaron correctamente. Que la estructura de la caldera, una caldera diseñada y fabricada por Babcock Wilcox, la más grande constructora de caldera del mundo, más de 100 años tienen eso. Norteamericana también. Al quemar esta primera entrega de combustible, gasoil, se pusieron a prueba también todas las tuberías que conectan la caldera con la chimenea de escape, y todo eso funcionó. El calor al que se llevó la prueba se aumentó considerablemente para ver la resistencia de la caldera perfectamente. Eso fue una prueba declarada por los ejecutivos de General Electric que estaban ahí
por los ejecutivos de Banco Tubilcos, principales responsables de diseño y construcción, por los ejecutivos de Tecnimont y con esto del consorcio, fue exitosa. Se seguirán haciendo otras pruebas más, seguirán Mozart con la segunda parte de estas pruebas, que es ya la producción de ese calor que se generó en esa turbina y que ahora se soltó a la atmósfera vía la chimenea. En el futuro ahora pasará a ser generador de vapor para que mueva la turbina y esta a su vez los generadores, que ahí es cuando se produce la energía. Se van a hacer repetir varias veces. Lo que se pretende es que ya para finales de noviembre o inicios de diciembre se estarán ya totalmente probadas todas las partes mecánicas de la central y que comience la sincronización, o sea, caldera, turbina, generador, en diciembre, para que entonces producir energía. Esa sincronización de esas tres partes que son fundamentales es la que entonces da por terminado el trabajo. Una vez esa energía se coloca en línea sincronizada también con el sistema, tiene que sincronizarse dentro de la planta, pero también con el sistema. Y una vez se ponga en línea y se vea que la demanda de la línea no causa ninguna tensión a la planta, entonces entrará en producción. ¿Para cuándo está previsto esto? Para enero. Es cuando ella está en producción comercial. Pero vi ahí que el presidente de la compañía dice que ese proceso pudiera ampliarse un poquito más allá de enero y entrar justo en operación en marzo. Bueno, la primera planta. Lo que pasa es que ellos quieren... Pero eso va a ir trabajando concomitantemente con el inicio del otro proceso. Para que la otra entre 2 meses después. 2 meses después. De manera que estamos hablando de que Punta Catalina estará probablemente entregando la producción prometida para mediados del año que viene. Y la gente lo está esperando con esa paciencia y con el crédito que le ha dado esta primera señal ya en firme, que fue el encendido. Se habló muchísimas tonterías, incluso se cuestionó trabajo de la misma ingeniería y de todo el entramado, todo lo que es la estructura de la planta. Y ya se demostró que los asuntos, los trabajos van como deben ir y que la planta terminó ya el proceso de instalación de la número 1. Si quedan eso era lo primero detalles, que había, eso era lo que había, lo primero que había que si quedan son detalles referidos a la planta número 2. No, para nada. Pero la número 1 ya está lista. Esa es lo que está ahora sometiendo a prueba. Una central que produzca 356 megavatios no es un fly. Eso equivale a casi 2 veces las 2 plantas de Itabo, una sola de las unidades. Que no es un fly 300. Pero ve acá, cuando las 2 estén en línea, estamos hablando del 35% de la demanda. Mucho. Mira, en lo que se ha comprometido el Estado Dominicano con este proyecto, es una de las puestas a prueba más severas que se ha sometido un Estado en mucho tiempo. En toda la región, En el caso dominicano no tiene precedente una puesta a prueba así. No tiene precedente. Porque estamos poniéndolo todo. El dinero, mucho dinero. El Estado lo financió en una altísima proporción, este proyecto. Casi un 80% más. Únicamente porque sabe que es de la única manera como puede impactar a la baja la tarifa eléctrica y además resolver el problema del déficit de entrega que siempre se ha presentado en los últimos 50 años. Ese déficit de entrega con respecto a la demanda ha sido lo característico del subsector eléctrico. De manera que creo, Mozart, que debemos pasar. Mira, Mozart, hoy cuando venía encontré
desplazado buena parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en puntos clave de la capital. No pude recorrer porque vine directo de San Pedro hasta aquí. Y ya en San Pedro noté, allí cerca, en la cercanía, allá en Juan Dolio. Bien, a mí me parece que es una medida precautoria del Estado contra cualquier intento de, a final de año, interrumpir lo que se llama la normalidad de tanto de las actividades productivas como de comercio y demás, educativas, de todo tipo. El país no puede, por intereses solamente de un sector, de los empresarios del transporte colectivo, que se ven amenazados por una serie de políticas referidas al transporte, más que por lo que están diciendo, de los combustibles. El fondo de todo esto es que quieren impedir que una serie de políticas relacionadas con el transporte se apliquen y echen adelante. Pues como tú ves, quieren, por ejemplo, suspender la construcción de la terminal del este. Del este y también del norte. Y también. Esa la piden. Están en un plan activo para impedir que una serie de acciones se pongan en movimiento para que se impacte lo que es hasta ahora una crisis que parecía insoluble, la del transporte colectivo. Lógicamente, el metro está respondiendo con una velocidad enorme. Más que nunca la gente se ha entregado al servicio del metro. Y el teleférico hasta el momento ha sido una bendición. Yo no sé cómo todavía se retrasa los comienzos de los trabajos del segundo teleférico, de la ampliación del teleférico para este lado, para el lado oeste de la capital. Porque la verdad que cuando eso se complete, estaremos golpeando severamente a la crisis eléctrica, del transporte, severamente. Porque lo que está aconteciendo ahora mismo con la combinación teleférico-metro en la parte este de la capital, del Gran Santo Domingo, es una pequeña muestra de lo que va a pasar cuando todo este sistema esté operando de manera coordinada. Y por ahí viene la solución que sigue, de eso tú estás muy bien informado, que es ya los buses incorporados a un sistema de la ONSA mucho más eficiente, y también tratando de que el sector privado, y aquí se le está abriendo oportunidades a las empresas del transporte, se incorporen a carriles que por ahí vienen especializados para el transporte rápido por buses. Eso va, señores, haganle caso a eso, como también a las regulaciones referidas a los conchos y a los taxis que ya el Intran, el Instituto Nacional de Transporte, está operando. Todas las regulaciones para establecer un nuevo sistema de transporte colectivo están tomando cuerpo en el país. Y muy pronto, más pronto de lo que ustedes se imaginan, se estará ante un nuevo sistema de transporte colectivo. Porque el país lo necesita. Lo necesita. Es la respuesta que debemos darle al problema del transporte. Entonces veremos cómo el gobierno se propone dar respuesta a los problemas que han sido históricos. Energía, transporte, salud pública, educación. Yo creo que esa es la única manera que usted tiene de acreditarse y de confirmarse ante la nación. Las habilitaciones del PLD han sido en ese sentido muy correctas, en el sentido de darle continuidad a las acciones en cada uno de esos campos. Yo creo que tú vienes también entusiasmado en esos planos. Me da la impresión, por otro lado, Mozart, de que llegó la hora de las definiciones referidas al tema de la salud pública. Miren, la reforma a la ley
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, tanto en lo que se refiere a la prestación de servicios de salud como al sistema pensional, no dilata más. No puede dilatar más. Este año incluso debe concluir con una definición clara, bastante clara, de hacia dónde el gobierno cree que debe orientarse la actualización de un sistema que fue creado precisamente porque el mismo sistema lo consigna para que después de 10 años de ejecución plena sea revisado y actualizado. Así que eso es lo que veo. De nuevo, buenos días, don Moza. Buenos días, buenos días. Mira, aquí está don Héctor dándole también. Sí, así es. Bueno, lo primero es mostrar mi satisfacción por el retorno. Sí. La verdad es que después de uno tiene por tanto tiempo con una cotidianidad como esta, romperse. Cuando se rompe y uno dura unos días, se siente, Pedro. ¿Viene embotado? Sí, se siente. Así no me digas. Sí, porque es que tú te desconectas, porque hay que desconectarse. Hay que desconectarse. Yo de vez en cuando... Si se va a descansar hay que desconectar. Incursionaba para verlo, pero tenía que desconectar. Sí, para descansar hay que desconectar. Sí, imagínate. Pero bueno, lo importante es, señores, que el país marcha. Yo pienso que este tipo de situación como la que se está presentando una vez más con los anunciados de paros de transporte, eso es más de lo mismo. No creo que eso vaya a detenerse por ahora mientras el Estado Dominicano no esté en condiciones de darle respuesta en firme al problema del transporte público de pasajeros y de carga en el país. Es una situación compleja, sumamente compleja. No es fácil. Y si debemos todos reconocer que de un tiempo a esta parte, el Estado, la administración del presidente Danilo Medina, como lo hizo también el presidente Leonel Fernández, han venido actuando en procura de dotar al país de un sistema de transporte masivo, que es hacia donde debe conducir la solución definitiva al problema del transporte. Mientras un sector tan importante, neurálgico y estratégico como el transporte esté en manos de sindicatos, difícilmente nosotros podamos avanzar. Sobre todo cuando esos sindicatos son operados por gente que tienen como el único propósito acumular grandes riquezas. Y para ello, porque así se ha demostrado, y para ello apelan a cualquier tipo de situación de chantaje para procurar mantener un negocio de esa dimensión. En el marco de un proceso de reforma profundo, estructural, sustentado en una formidable legislación, porque esa ley, Pedro, la ley de tránsito, transporte y seguridad vial, es una ley completa, sumamente completa, con todos los elementos, todos los instrumentales legales y para los procedimientos que responden a lo que es la República Dominicana de hoy. Una República Dominicana congestionada en materia, eso hay que decirlo, en materia de transporte, donde es una demanda de asientos creciente, y eso hay que esperarlo, donde ha habido un proceso de acumulación de gente masiva en las grandes urbes, como es el caso de Santiago y es el caso del Gran Santo Domingo, para tratar los dos casos más importantes. Pues obviamente la solución no puede ser otra que la de apelar a grandes soluciones, valga la redundancia, como es el caso del metro de Santo Domingo, como es el caso del teleférico, como es el caso de la incorporación de más buses, que no sé, no he visto, no tengo el dato de por dónde debe andar la demanda de asientos por buses, Pedro. O sea, qué cantidad de autobuses requiere el Gran Santo Domingo para complementar ese trabajo del teleférico y del metro de Santo Domingo. Sería bueno establecer
cuál es la inversión que necesita hacer el Estado adicional para a través de la ONSA y de los operarios privados que se quieran incorporar, siempre apegado a lo que es al mercado, porque no podemos dejar de ver el mercado, al mercado, pero también y sobre todo a la legislación, a todos los procedimientos que ya están establecidos a través del organismo rector del transporte, que es el Intran. Habría que ver cuántos autobuses, porque en definitiva todo apunta, Pedro, a un mayor incremento en los recursos del Estado para poder dar solución a esto. ¿Cómo? Seguir ampliando líneas de metro. ¿Cómo? Iniciando de una vez y por todas la segunda línea del teleférico de Santo Domingo. ¿Cómo? Procurando también ampliar la cantidad de autobuses de la ONSA. ¿Cómo? Procurar también, en la medida de lo posible, el BRT, el Aquabús es un mecanismo también, importante, que a propósito de Aquabús, que en Estados Unidos, ahora recientemente, incorporaron tiene la principal terminal está en el Bronx, ¿cómo se llama esto? Aquabús, un Aquabús, sí, que va y te toca Brooklyn, te toca y hay Manhattan, uno de ellos que te transporta con todo y la gente, pero este es para personas nada más. Sí, para ciudadanos. Dejan el vehículo, hay un estacionamiento y grande, evitan lo que es ustedes saben, bueno, quienes han ido a los Estados Unidos saben que allí el problema del transporte es una cosa terrible. No hay cruzar. Pero hay alternativas. Cruzar por el puente y por los túneles. Eso es terrible. De New Jersey. Es verdad. Por los taponamientos. Pero se han ido incorporando sistemas. Y en esa misma medida pienso yo que por ahí esa es la única ruta que tenemos para salvar una situación como la que una vez más enfrentamos, donde las autoridades tienen que tomar medidas preventivas como esta de Jurón 2, como le llaman. Jurón 2, que tienen ahí la guardia en puntos estratégicos, incluyendo, por supuesto, el metro, por medida preventiva. Para evitar desorden, sobre todo porque había un anuncio. Recuerden que Fenatrano había anunciado, el señor Ubiere, que iban a seguir los paros sorpresa. Exactamente. Ustedes vieron lo que nos pasó a nosotros la semana pasada, las dificultades y los entrevistados para venir Pero aquí. Que de eso la gente tiene que estar consciente, y el gobierno supongo que lo está también, de que es una situación que se va a seguir repitiendo hasta tanto nosotros no avancemos en todo este proceso de reforma del sector transporte, que en modo alguno se puede detener. No existe la más mínima posibilidad de detener ese proceso. Y no porque el gobierno, es que la misma sociedad reclama que se continúe en este proceso de adesentamiento del transporte. Hay que buscar la manera. Ese tema, por ejemplo, el tema de la legislación sobre la ley de hidrocarburos, con eso hay que tener cuidado, Pedro. Primero, porque esa ley para nadie es un secreto, y hay que decirlo, para nadie es un secreto que el presupuesto tiene... Cuelga de ella. Pero cuelga de ahí, de esa ley, pero vamos a desconocer eso. Un drenaje produciría. No, esos son de los pedidos que yo digo, que lo que buscan son otras situaciones, crear una situación. Porque eso es poco menos que imposible tomar y llevar eso y cambiemos eso, porque eso no puede ser así. Yo estoy de acuerdo que hay que buscarle algún tipo de alternativa, porque ciertamente, si usted revisa la tabla del precio de los combustibles en la región, no cabe ningún tipo de duda de que el combustible aquí es sumamente caro. Pero nosotros tenemos una situación, y es que tenemos también un presupuesto deficitario. Hay una dependencia absoluta. Y dependemos absolutamente del petróleo. Porque tú no puedes decir lo mismo. Pero nosotros no estamos... Hasta Cuba produce... Tú sabes que Cuba extrae buena parte del petróleo pesado que consume. Sí.
Principalmente para las plantas industriales y para el asfalto. Sí. Entonces, pero lo que quiero decir hasta Cuba trae, nosotros no tenemos una gota de petróleo. Lo que quiero decir es que, y ojalá la gente de la oposición entienda esto, porque de todo quieren, bueno, cualquier situación que se le presente, que ellos entienden que pueden capitalizarlo, políticamente inmediatamente toman esa ruta. Y yo pienso que es un error. Eso es un grave error. Porque nosotros estamos abocados a buscar algún tipo de solución al problema del precio del pasaje. Pero se han estado buscando alternativas. Por ejemplo, ya hay un buen número de personas que con el metro y con el teleférico redujo significativamente el presupuesto familiar para el transporte. Lo redujo sustancialmente. Los usuarios del metro, ¿cuántos son? Ya va por 350 a 400,000. Los usuarios del teleférico, ¿cuántos son? Pon tú 50, 40. Los usuarios de la onza, ¿cuántos son? No hay una cantidad apreciable. Entonces, si tú comienzas a sumar, todas esas son familias, son usuarios a los que se le ha reducido en forma importante el presupuesto en lo que tiene que ver con el transporte, que le significa el 30% de su presupuesto al mes. Así es. Y eso se ha ido reduciendo. Pero para continuar en ese proceso el Estado necesita recursos, porque ¿de dónde creen ustedes que se saquen recursos para alternativas como el teleférico de Santo Domingo? Es precisamente de recursos que provienen de áreas como esa misma del transporte del combustible. Es recurso de ahí. Me preguntaba ahorita, Moza, que el asunto de los autobuses. Ya de eso se hizo un estudio. Mira, cada kilómetro de autobuses, de un sistema de autobuses rápidos por carril especializado, autobuses especialmente diseñados para más de 100 personas, porque son autobuses integrados. Sí. Con todo y estación te sale por $5 millones. Sí, pero eso es una cosa sorprendente. Sí. Con todo y autobús incluido. Pero por eso decía, esa es una... Por ejemplo, fíjense cómo le estoy planteando el asunto de las alternativas para responder a un problema que es real, que es el costo de los combustibles. ¿Por dónde? Por el pasaje, por ejemplo. Eso se le ha buscado una alternativa. ¿Con qué se ha buscado una alternativa? Con eso con ese sistema de metro, de teleférico, de autobuses. De la misma manera, pero Pedro apuntaba muy bien, acuérdate, Mozart, que está el asunto del petróleo. Nosotros somos altamente dependientes de los derivados del petróleo. Pero de la misma manera que el Estado focalizó y el presidente Danilo Medina dijo, bueno, hay que comenzar por variar la matriz eléctrica para resolver el precio de la electricidad y el déficit. Hay que comenzar ¿por dónde? Por buscar aminorar los costos operacionales del sector de la gente con la tarifa y del sector productivo. Pero ¿cómo se hace eso? Cambiando la matriz, restándole dependencia del petróleo porque no lo producimos o porque es muy alto y variable ese precio. Entonces se ha apelado a sistemas alternativos, dentro de los cuales está precisamente Punta Catalina, que va en esa dirección. Pero con eso ya nosotros tenemos cerca de 500 megavatios, Pedro, en otras energías renovables. La posibilidad de incorporar... con políticas que han o mixta, con la energía combinada. Pero eso va todo en la dirección de ¿qué? De cambiar la matriz eléctrica. Eso mismo tiene que operar. Ese mismo criterio es lo que se busca operar con todo este proceso de reforma en el sector del transporte. ¿En qué medida? Bueno, en la medida de tratar de colectivizar aún más el transporte público de pasajeros y de procurar al mismo tiempo darle salida a otro componente de costo, que es el componente en lo que tiene que ver con el transporte de carga en el país. O sea, yo pienso que vamos en la dirección correcta y no se puede venir a la ligera, porque es que somos ligeros. Ahí vi yo a Abinader diciendo
desde que yo sea presidente voy a bajar los precios de la comida, de los productos agropecuarios. No, que lo va a el 30% que lo va a disponer por decreto. Va a disponer el 30% de disminución. Óyeme, eso es un populismo rancio e irresponsable. Entonces, por eso que digo, tienen que tener cuidado, porque usted, señor, usted quiere ser presidente de la República, está trabajando en esa dirección, usted no puede hablar con ese tipo de ligereza, de que desde que yo llegue voy a establecer un 30% en la reducción de los precios de los productos agropecuarios. Pero por el amor de Dios, ¿y qué es lo que estamos eso lo resolvió Balaguer en 1989. ¿En qué estamos pensando? El presidente Balaguer llegó al convencimiento en el 90, ¿te acuerdas cuando se libraron los precios? Él llegó al convencimiento de que ponerle precio a los alimentos o a cualquier producto se salía de todas las normas y eso había sido superado por política económica. Pero claro, usted no puede dispararse en una declaración de fin, de semana buscando un titular el lunes. Porque así es, de la única manera que yo justifico que este hombre diga eso es buscando un titular del lunes, ¿qué podemos decir para el titular del lunes? Para ponerlo en discusión, y en efecto lo ha conseguido porque estamos aquí hablando del tema. Entonces, 30% voy a decretar desde que yo llegue al poder. Por el amor de Dios. Con eso hay que tener mucho cuidado, como tener cuidado también con el asunto de estarse planteando, con ese rigor de que si no vamos para la calle, cambiar el tema de la ley de combustible. Eso no se puede ser tan ligero y no se debe ser tan irresponsable. Buenos días. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Estamos los cuatro que echaron al señor Pedro Cava en el pozo. Bien, señores, miren, de repente, porque así está ocurriendo en este país, 2 días antes, frente al pelotón de fusilamiento, la República Dominicana fue proclamada como la economía de mayor crecimiento en América Latina. 6.8. ¿Es así? 6.4. Y se señala en el comentario del Fondo Monetario Internacional crecimiento sano con inflación controlada, estabilidad monetaria, estabilidad de precios. ¿Es así? Sí. O sea, eso fue 2 días antes, en un país donde se menciona que inversionistas de Estados Unidos están interesados en el área de turismo, en el área inmobiliaria turística. Consideran que es una buena inversión. Se habló de eso en momentos en que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos considera inaceptable los apresamientos que se están produciendo en Nicaragua. Se dijo eso en momentos en que el señor presidente de Argentina admite que se pasó, que se le fue la mano en medidas económicas neoliberales. ¿Es así? En momentos en que es ahora cuando se sabe la naturaleza ríspida del candidato ganador en Brasil. Ha salido todos los señalamientos, como eso que le dijo a una dama en un pleito de eso de él, en público, que dame para que tú veas lo que te va a pasar, fajarse algo golpe con una mujer. No, él le dijo a una, mira, yo no te violo porque tú eres muy fea. Ah, bueno. Así le estoy señalando el entorno en que cuando el Fondo Monetario Internacional, que bajó la previsión de crecimiento no solo de América Latina y de las grandes economías de América Latina, de Brasil, de Argentina, México y de México. No solamente eso, sino también de la Unión Europea en su conjunto, de China y para el 2019 de Estados Unidos. Y menciona que la República Dominicana va a estar 6.4 décimas de punto por encima del nivel de su potencial. ¿Es así? Ok. Yo quería señalar esto para poder entender cuál es la estrategia que se ha señalado desde los sectores que ven el vaso medio vacío para esta semana. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, la estrategia es la que se ha mantenido como elemento fundamental durante el último año, encender las praderas. Porque el tema que ustedes están analizando... A cualquier precio. A cualquier precio. Primero fue el elemento de la corrupción enfocado en la persona física y moral del presidente de la República. Entendían que tenían agarrado ya
por el pichirrí al presidente y que podían desde ahí mandarlo al Congreso a un juicio político. ¿No te acuerdas? Que así es. Dijeron públicamente. Que esa fue la estrategia en un momento determinado. Hicieron todos los esfuerzos. Hicieron como 2 marchas verdes grandes, bien financiadas, porque siempre le he llamado la atención a los que participan de esta discusión. ¿Quién es que financia? Cuando ustedes vean algo, ¿quién está detrás? No es posible que se produzca una marcha nacional como una que hizo la Marcha Verde, si no hay unos recursos disponibles para poder traer desde el interior de los pueblos, los municipios y las zonas rurales a una cantidad apreciable de personas que haga posible el elemento político que se quiere. ¿Es así? Ok. Entonces, esta vez, con el mismo criterio de incendiar la pradera, encontramos el tema de los hidrocarburos. Creo que en este programa, nosotros 4 hemos analizado suficientemente toda esta situación, sin menoscabo de la posibilidad de que en algún momento un impuesto que tiene, ¿cuánto? 20 años. Más de 20 años. Mucho más de 20 años. 22. No, lo que pasa es que cuando se establece la ley en el 2001, ya, acuérdate que Balaguer había establecido mucho antes. Estaba aplicando de facto. Sí. Estaba aplicando de facto. Entonces, una situación que impacta decididamente sobre el ejercicio presupuestal de cualquier año, ¿verdad? No solamente de este año. Lo que pasa es que, fíjate, Pedro, es una estrategia política muy bien diseñada, tratando de ver qué sucede antes de que la gente se jarte de ello y se vaya a la Navidad. Sí. Cuando digan sin más sabor navideño, sí, se acabó todo y es para la Navidad de que vamos. Sí. Entonces tratan de ver que antes que eso ocurra, dicen los muchachos que es desde hoy. Pues antes de que ocurra el último zarpazo en la dirección que yo te estoy diciendo, lo están dando ahora. Diciendo, bueno, si nosotros dejamos que entre el mes de noviembre en condiciones de que no podamos incendiar la pradera, olvídense hasta enero 15. Pero más allá todavía. Hasta enero 15, porque la resaca y lo demás vendrá. No, entonces, lo de la vieja Belén, después de la vieja Belén. Mucho después de Reyes. Entonces, ¿quiénes de nosotros se opone a que se discuta cualquier tema de la vida dominicana? Pero debe de hacerse, nosotros estamos completamente de acuerdo como ciudadanos de la República. Lo único que se tiene que hacer es un contexto global. Es decir, yo no puedo decir lo que dice el señor Barbudo. Bájenle cuánto, pongan el galón de gasolina, ¿cuánto que quiere? 32 pesos menos, 42 pesos menos, que le bajen 42 pesos. Exactamente el impuesto. Yo le pediría que le bajen 100. O pueden bajarle 120, ¿te parece? Que lo pongan a 10 pesos el galón de gasolina, si fuera. Ahora, tú me vas a decir si es posible o no. Y en qué contexto tú puedes hacer eso. Es decir, el presupuesto diseñado para el año 2019 tiene un déficit, una reducción de déficit de 2.4 a 1.7. 5 décimas de punto, ¿es que se dice? Eso es mucho. Eso son en términos absolutos, son 16 mil millones de pesos. Que el gobierno se ahorra, decide no reducir el gasto. O sea, tú me dices, ¿lo atacaron por el gasto? Sí, vamos a reducir 16 mil millones de pesos en sentido absoluto. Eso equivale a las 5 décimas que te dije, o 5 puntos, no, ahora 5 décimas de punto, medio punto porcentual. Aproximadamente. Entonces te dicen, no, porque el endeudamiento nos está llevando. Entonces te dicen, ¿cuánto es el endeudamiento del presupuesto? 231 mil millones de pesos, equivalente a 1.000 qué sé yo cuántos millones de dólares. Entonces, ahí. Eso aumenta en qué sé yo cuánto, señor. Una simple, lo hemos dicho, lo decimos todos los días y el de la fiesta de guardar. Lo que ocurre es que con esa cantidad se va a pagar el servicio de la deuda externa correspondiente al año 2019, de cumplimiento de la deuda. Un país que tiene con qué pagar no quiere decir un país que está en estado de default, ni de crisis, ni de recesión. Tiene con qué pagar la deuda. ¿Cuál es el nivel neto
que tiene el presupuesto en términos de deuda, lo mismo que dice el presupuesto, en términos absolutos, 75 mil millones de pesos. Ese es el nivel neto de la deuda, que es el nivel neto del déficit. Déficit es deuda, deuda es déficit en el ejercicio del presupuesto. Es así. No quiere decir la deuda que se contrata para Punta Catalina o la que se contrata para la presa de Monte Grande. Se está diciendo para el ejercicio del presupuesto. Y recalca que por segundo año consecutivo conseguimos un déficit, un superávit primario. Lo que quiere decir que pagamos los intereses de la deuda y el presupuesto cerró parejo. Otra cosa que me quieren... ¿Cuál es la carga? La deuda. Cuando nosotros, no, lo que pasa, ¿qué es deuda, Pedro, en términos absolutos? Deuda es capital más intereses, porque tú contratas en el banco una deuda y tú estás contratando el interés. Si tú pagas interés y pagas capital, no me digas, tú lo que pagaste fue tanto de deuda del interés, yo no tengo que ver eso. Se contrató la deuda con el capital y el interés que genera. Tú no puedes separar, no, espérate, yo estoy pagando la deuda y el interés no, aparte. No. Tú amortizas y pagas intereses, tú amortizas y pagas intereses. Oye, esta gente en las redes, yo dije eso y fue claro. No hay forma. Entonces yo simplemente le digo, vaya a un banco y contrate para su casa. La casa de Mozart que está pagando, dice, no, espérate, yo estoy pagando solo la deuda. El interés, cuéntamelo aparte. No, todos los meses el banco te dice, tú estás pagando de principal tanto y el interés que te genera esa deuda contratada como tal. Sí. ¿Tú sabes lo que hacen los bancos? Y los préstamos, porque te cobran por adelantado los intereses. Y en los últimos pagos son los que ya están pagando principal. Porque los bancos pero no pueden... todo el que tiene un préstamo, como dice Orión, don Pedro, cuando el banco le da el voucher, que hace el pago, ahí aparece el pago de capital y pago de intereses. Aparece. Entonces tú no le puedes decir a tu mujer, mira, yo pagué 10 mil pesos de principal. ¿Y cuánto de intereses? No, los 2.500 pesos de intereses no lo cuentes, que eso no es. Yo te estoy hablando de la deuda de nosotros. Sí. No, la deuda tuya es los 10.000 pesos más los 2.500 de intereses. Claro. Que sale de los ingresos de la pregunta que uno tiene que decirle a estos ciudadanos, ¿se está pagando la deuda o no? No son 231 mil millones la deuda total. La deuda total son 75 mil millones, equivalente al 1.7, que es el déficit. Lo otro, si tú le coges un prestamista un dinero y al otro le paga la parte, se lo paga. Entonces tu deuda global no es la suma de los dos, ya tú le pagaste a uno. ¿O no? Yo pagaste los intereses. Esa es una. Dos, si de verdad, si no fuera una politiquería barata, tiene dos vertientes, Héctor, antes de darte paso. La primera vertiente es de una asociación mafiosa, conglomerado mafioso vinculado al transporte. Uno de ellos, de los jefes de esa mafia, dice, el presidente no tiene que firmar nada, soy yo que voy a firmar los 500 autobuses. 500 autobuses al gobierno de China. Es así, Mozart. Así es. Soy yo que lo mismo que dijo el barbudo cuando le tomó los 150 millones de, qué sé yo, ¿cuántos millones? Que después dijo que él tenía un saco, que en su casa tenía un saco lleno de cuarto para pagar, que él tenía con qué pagarla, pero que el ayuntamiento era que tenía que correr, porque que sí. Siempre tú sales con él y tú estás perdiendo. Dice, tú me debes tanto a mí de tal cosa. Sí. Se quedaron toda esa guagua, el ayuntamiento tuvo que pagarla. La banca no pierde, la banca pierde y se ríe. Quien pagó todo eso descontado por nómina fue el ayuntamiento. ¿Por qué le sirvió de garante? El ayuntamiento, fue el que entonces viene el otro con el mismo cancito. Soy yo que voy a firmar al gobierno chino. Usted le va a tomar 500 autobuses. ¿Cuántos son? ¿Ponga cuánto? 2 millones, 1 millón. ¿Cuánto vale cada autobús de eso? El garante es el Estado. Claro, tiene que ser. ¿Tú crees que los chinos le van a decir, sí, le estamos prestando al sector privado? Pero por eso. Pero váyase a nadie, usted no tiene que pedirle permiso a nadie, cómprelo. No, usted tiene los cuartos. Si tú quieres, Pedro, comprarte un Lamborghini, qué sé yo, ve, cómpralo, tú pagas tus impuestos y anda en tu Lamborghini. Este es un país libre. Sí. No. Yo soy el que voy a firmar. Y con eso están haciendo huelga y el otro. ¿Por qué? Porque es una mafia, son dueños de la calle, por donde la calle que es de nosotros, son dueños de la calle, son dueños de la ruta que ellos tienen.
Hay que pagarle por esa ruta. ¿Tú sabes quiénes son los que están explotados por esa gente? Los choferes, que andan arrastrando una cosa que camina porque Dios es grande. Pobres, sí. Y hay que pagarle semanal a esos que viven ahora, no viven en Los Minas ya, en Arroyo Hondo. Y en uno de los la rueda de prensa no la hacen ahora en el sindicato en la José, respaldo José Martí, donde está el tigueraje, donde matan a la gente, donde le dan batazo a los carros que no le pagan. No, ahora es unos muebles de esos que son de verdad. Que para tú sacar unos muebles de esos, tiene que durar por lo menos 5 años pagándolo, mínimo, si fuera posible. Entonces, y todos los esclavos atrás, porque no le permite que le ensucien ese mueble blanco. ¿En dónde? En Arroyo Hondo. ¿Tú sabes dónde era que una Yosín hacía su rueda de prensa? En la concesión Bona 113. ¿O no, Pedro? En Silla de Guano. Ahí era la rueda de prensa de Alburquerque, Rafael. Y de Barbarín. Sí, y Barbarín era en Poasi. Barbarín líder de Poasi y Alburquerque no era en Arroyo Hondo. Y Alburquerque de Yosín. A Barbarín, estando yo en la Secretaría del Trabajo, Una gloria Sí. del sindicalismo. se le ofreció un apartamento. Dijo que no. Barbarín Mujica. Y yo estaba ahí. Dijo, no, yo no acepto En su eso. casita ahí en Villa Yo no Duarte, acepto Monico, eso. ahí murió. Ahí murió en la peor. No es que se mantengan así, uno no quiere eso, de pero ninguna tampoco que tú quieras encender la pradera, que tú tengas condiciones, que tú te creas en condiciones de poner este país patas arriba, desde Arroyo Hondo, ven acá, y el otro lleva al presidente y pone al presidente al lado de uno de los proyectos turísticos más rimbombantes del Cibao. ¿O no? O una primera inversión de 100 millones de pesos. Entonces, oye, como dice, nosotros somos los empresarios sindicalistas. ¿Qué vaina es? ¿A dónde es que vamos a llegar? Se está queriendo entonces lleva al presidente al lado y a ponerse, cuando nosotros llamemos a una huelga, se la vamos a anunciar porque la gente entonces gasta todo el dinero del mes en un día. Oye, Pedro, ¿por dónde es que vamos, Es con criterio empresarial que yo ven. Porque pongan un grupo de economistas y digan, miren, podemos bajar en el momento más terrible. ¿Tú sabes lo que dijo Kuwait? Si Estados Unidos lo sanciona porque mandaron a un periodista en el consulado de Turquía, Turquía, si nos hacen algo, vamos a poner el petróleo a $400 el barril. Oye, ¿cómo son esas dueños del mundo, Pedro? Orión, el presidente electo de México, uno de los países petroleros por excelencia, Ya dispuso. acaba de anunciar que suspendida la exportación de petróleo. Solo para el consumo interno. La producción va a ser dedicada únicamente para satisfacer el consumo interno. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Lo acaba de anunciar. Lo que significa el petróleo para los países. Entonces, en este momento en que nosotros tenemos la economía estabilizada, no te estoy diciendo que hay equidad, no te estoy diciendo que no hay casi 1 millón de pobres del otro lado, te estoy diciendo que no nos estamos comiendo los unos a los otros. En este momento, la irresponsabilidad de ese candidato que tú señalas, que cuando yo llegue el 30% por decreto, en este momento, alguien puede decirle a la gente qué significa reducir del presupuesto nacional por el lado del ingreso 6, 7 mil millones de pesos. ¿Alguien puede decirle qué significa eso para la estabilidad monetaria? Entonces, nosotros estamos de acuerdo, somos tan bocina que estamos de acuerdo en que el petróleo esté caro. Pero alguien en su sano juicio puede decirle, mire, el Estado puede desprenderse de 7 mil millones de pesos como consecuencia de la reducción de un día para otro de los precios internos del petróleo. En este momento, cuando ni siquiera se está hablando de la incidencia del precio del petróleo, sino de la incidencia interna de un impuesto. Pero ven acá, ¿dónde van los 6.4 de crecimiento interno que tiene el país? ¿A dónde van a parar? ¿Quién es la rentabilidad del país? ¿Dónde está? Entonces, nosotros aquí, eso sí tenemos autoridad moral para decirlo, nosotros hemos estado hablando de fiscalidad integral desde que nosotros tenemos razón, juicio. Hemos hablado de eso y lo hemos hablado con propiedad. Ahora se asustan y dicen, pero ¿y cómo van a bajar esto? Bueno, es verdad, pero si nosotros hubiésemos hecho si alguien hubiese agarrado lo que hubiese aceptado sufrir, lo que se le llama el daño colateral, lo que está haciendo Costa Rica. El daño colateral es verdad que produce un daño político, pero alguien tiene que hacerlo, Pedro.
Esto no puede sobrevivir sin una reforma fiscal de verdad. No es posible a través de la... Eso es indefectible. De hacer eficiente la administración tributaria. No es posible solo ahí, Pedro. Entonces ahora lo estamos viendo. Ahora, toda esta gente que están en marcha, que ya marcha verde, qué sé yo, cuando hay que decirle cómo ustedes van a resolver el problema cuando les reduzcan por el lado del ingreso al presupuesto casi 7.000 millones de pesos. Segundo, ¿dónde ustedes van a soportar el incremento natural que va a tener el consumo de petróleo? Por consiguiente, el incremento de la factura es independiente al impuesto, sí. Pedro, la factura es en dólares. Claro. Si tú aumentas el consumo de petróleo en este momento, tú estás aumentando la factura petrolera. Sangría ¿O de no, divisas, Pedro? Sangría de divisas. O sea, no es peso, es dólares. Sí. Ojalá me entiendan eso. Ahora, yo finalmente, Héctor, te paso, y le llamo la atención a la ciudadanía. Si ustedes se dejan sustraer, decir, sí, es verdad, bajen, esto está demasiado caro. No se está diciendo que está barato. Lo que se está diciendo es, eso solo puede hacerse a través de una reforma tributaria que le diga por el lado del ingreso al gobierno cómo usted obtiene de manera eficiente ese impuesto. Eso es lo que se está diciendo. No se está diciendo ni el impuesto. Yo me gustaría que el impuesto a la vivienda que me tiene aquí, me lo quitaran o lo redujeran. Yo no sé. Ahora, yo sé que el gobierno no va a poder tener menos de ahí. Bueno, miren. Don Héctor, uno siempre, antes de todo, sí. porque hemos aquí, don Leonel Cabrera, un dirigente periodista de mucho tiempo, el papá de Neney Cabrera, murió. Por el padre de Neney, mañana, nuestras condolencias. En la mañana va a hacerse velado aquí en la funeraria. Sí. Entonces, decirle a Neney, que es un... Sí, sabemos cómo quería su dirigente joven, de calibre, que sentimos mucho la muerte de Leonel, a quien conocí, por cierto. Su padre. Sí, muy activo, empresario. Nuestras condolencias. Un hombre de trabajo, como decimos, un hombre dedicado. Sí. Y PRDista de origen. Histórico. Esa de manera gente que nuestras condolencias a Neney y a toda su familia, claro. Miren, con mucha frecuencia nosotros decimos, y parece cuando habla que nota discordante, porque nosotros tenemos la responsabilidad, lo que disfrutamos de este espacio, porque usted tener acceso a través de la radio, la televisión o cualquier medio de comunicación para emitir sus ideas, eso lo coloca en una posición privilegiada con respecto al resto de la sociedad, que no lo puede hacer, la mayoría de la colectividad nacional, que debe hacerse un esfuerzo de ser objetivo, ser cuidadoso, no violentar mecanismos institucionales. Vi en la decisión de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de acuartelar a sus miembros, vi al jefe de la Policía Nacional planteando cómo en el país hay garantía para todo. Usted, si usted no está de acuerdo con una medida, usted puede expresar su desagrado, lo puede hacer, pero ¿qué se plantea? Hay un orden institucional que establece las normas. ¿Y por qué se mantiene la paz pública? Cuando cada uno de la colectividad nacional se somete al rigor de la Constitución y las leyes. ¿Qué ocurre? A un ciudadano ordinario le luce que pueda expresar cualquier idea, pero a un líder político no. Porque un líder político debe entender que el presidente, cuando jura, ¿usted sabe lo que dice el presidente? Juro cumplir y hacer respetar la Constitución y las leyes, dice el presidente de la República. ¿Qué quiere decir? Que tiene esa responsabilidad. Por esto digo, para hoy se planteaba al amanecer un gran desorden, que era de nuevo impedir a los ciudadanos y ciudadanas que llegaran a tiempo a su trabajo, con los paros sorpresas. Oiga esto, paralizar que usted viene por la avenida Bolívar y de repente hay un punto que está cortada. Nosotros vimos la semana pasada varias experiencias que la contaron entrevistados, la contaron amigos, que usted viene por la avenida 27 de febrero y en un punto le forman un bloque para interrumpir el tránsito. Muy bien que las autoridades se adelantaran y tomaran la previsión de asegurar la vía como una vía pública para el disfrute de la colectividad nacional. Y dos, deben también las autoridades prestar atención a lo que se está planteando.
en la República Dominicana se está planteando un desorden institucional. Fíjense lo que ha pasado. Ustedes vieron que el presidente de la República, por citar un ejemplo, hizo una convocatoria pública, el anuncio público de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura. La composición del Tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura no lo decide el presidente de la República. El presidente de la República está obligado a someterse a lo que dice la Constitución de la República para cómo se integra el Consejo Nacional de la Magistratura y quiénes deciden. Eso de usted plantearse ahora, cuando está la convocatoria, de que usted quiere modificar esa composición. Esa composición usted no la puede modificar por decreto. Esa constitución usted no la puede modificar de ninguna manera. Y aquí se está planteando, cuando usted escucha cosas así, ¿qué tiene que decir? Un desorden institucional. Imagínese usted que el presidente de la República pudiera decidir modificar el Consejo Nacional de la Magistratura a su discreción. Imagínense lo que pasaría. Si tiene presiones ahora, le harían más, porque después hasta le pedirían las cuotas. Las cuotas son lo que se hace. Se van a elegir jueces, se van a escoger jueces. Vamos a ver si aseguramos cuotas. Todo esto. Esa es una manera que mucho cuidado con lo que presten atención a lo que está ocurriendo, como lo hicieron hoy antes del amanecer. Que ya la ciudadanía se sentía segura porque sabía que no le iban a cerrar una calle, que su ruta la iba a ser normal. Esto con lo institucional. 2, y lo de un político, un líder político que aspira a ser presidente de la República, se le exige más. Debe ser un conocedor de la Constitución, debe ser un conocedor de las leyes que quiere tratar, y debe también ser un conocedor de lo que establece la Constitución. Un tratado que el país suscribe, ¿qué dice la Constitución de la República? Supremacía con respecto, y tiene rango constitucional en República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Los controles de precios quedaron atrás desde la Convención de Marrakech en 1994. ¿Qué se planteaba ahí? Que no se podían, ya los controles desaparecieron. Pero universal. Pero eso es una orden universal. Usted plantearse ahora que usted puede establecer mecanismos para controlar precios es retroceder. Que no se lo van a aceptar esos productores que se estaban riendo ahí. Saben que eso no es posible. Los productores se estaban riendo. Saben que eso no es posible. Y que satisfechos por eso. No, se lo dicen. Ahí recordado Pedro. Ahí recordado Pedro, que te dicen una cosa riéndose. Y detrás te van a decir otra. Esto para lo que lleva la anotación. El arte de la falsía. De manera que prestar atención y seguir con el criterio de previsión, que esto es importante para la colectividad. 2, nosotros aquí en Diario de 4 también hemos defendido, cuando se aprobó la ley de seguridad vial y transporte, nosotros dijimos, vayan con calma, que esa legislación aquí va a llegar el momento que se va a aplicar, que esto es un proceso. Sí. Y ustedes saben que esa normativa prevé la creación del Instran, se crea en virtud de esa ley, como un organismo rector. Entonces me agrada que trae la bulla en el escenario y el Intran va como una hormiguita o una abejita trabajando. Fíjense esa integración de tomar ahora trabajar con profesores, para que eduquen, para que transmitan su conocimiento en educación vial. Esto es estimulante, porque en la medida que se logre ampliar la educación, el conocimiento en la población, va a ser más fácil aplicar la normativa. Y 2, ojo, el Intran ya le ha echado vista a ese desorden, que usted va por viene por una carretera dominicana, la autopista Duarte, de Pedro, y usted ve que usted dice, ¿y por qué van en el carril izquierdo? Si pueden ir en el derecho. No, el izquierdo. Bueno, pues ya ese es un punto que está en la agenda del Intran. Ahí va ya la ley. No, espérese, le digo que está ahí. Es que la ley se va a aplicar. La ley no es para un adorno, sino para aplicarla. Y la sociedad debe respaldar
las iniciativas de las autoridades del Intran para que esto sea posible. Mire, Esos camiones, siguiendo, esos siguiendo autobuses. esa racionalidad, Sí. yo le quería preguntar aquí a la mesa. Sí. La ley, la creación de los centros de atención primaria es una iniciativa reciente o está contenida en la ley. Contenida en la Porque ley, don ahora Pedro. el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Hospitales Privados y las sociedades médicas especializadas dicen que ellos no van a aceptar que entre la... Ellos alegan que la clínica pequeña, la que están en la línea de primaria, entonces ellos van a manipular los pacientes. que lo van a mandar Mira. Lo van a referir a grupos que se van a crear en contubenio. y con dijeron la que eso no es aseguradora. posible. Ahora, ¿qué es lo aplicarlo importante? aquí. Oigan esto, Han señores. cerrado ¿Qué a banda. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que se observa eso un es- ánimo En la ley. en las autoridades de aplicar la ley, un ánimo se observa. Miren un caso para que ustedes vean lo que es Lo que pasa es que van centenares Pero de oigan, centros oigan. de atención primaria construidos. Sí. ¿Y sabe cuántos centros de diagnóstico, algunos integrados y otros, van 30 y pico por todo el país? Se acabó el Mira, relajo. llegará el momento, Se acabó el llegará el relajo. momento que la Eso es racionalidad, todo. llegará el momento que la racionalidad Eso es se todo lo que está imponga. Pero pasando. oigan esto, miren, el pensar que la vida es lo que me conviene, en la República Dominicana no es cosa que son para ciertamente sorprenderse. Ustedes saben que un paciente que tiene una afección cardiovascular, en ocasiones está en un estado que ni siquiera puede dar 2 o 3 pasos. Que usted someterlo a caminar lo pone en riesgo. La dirección del Instituto de Cardiología, ¿ustedes saben lo que ha hecho? A mí me pareció eso novedoso, no lo conocía. Uno, como una especie de trencito. Que lleva Ustedes saben que hay al una paciente. subida. Sí. Ustedes saben que hay una subida ahí. Sí, ¿Ustedes sí. la han visto? Sí, sí. Es una subida Sí, para sí. ir al hospital. Unos trencitos que el paciente se monta en ese trencito Lo llevan allá y lo hasta el llevan hospital. al nivel del hospital sin costo. Sin costo, sí. Lo llevan. Bueno, pues ahora los dueños de las vías, hay una protesta porque eso afecta a motoconchistas. Un país no se puede ver así tan pequeño. Hay que pensar en el interés general. Y muy bien que el doctor Andrés García, el director, haya planteado eso. Bueno, lo que queremos es humanizar y que él esté en ese ánimo también. Bueno, que Miren, sube con un infarto esa subida, Oh, llega muere. Nos vamos- Es el doctor García cuando estaba defendiendo su iniciativa. Ay, pero Mario. Solo Ahora humanizar, que estamos- Dios, las que es irracionalidades humanizar aquí. este servicio. Que la gente se ¿Tú sabes qué pensar en un pasa? enfermo. Una reflexión última que quiero dejar sobre la mesa. A mí me parece que el gobierno está peleando con el brazo derecho abajo, Con una sola mano. una sola mano, porque de otra manera no se entiende que teniendo la razón se deja acusar de esa manera. En el debate mediático. La gente, los dominicanos ya estamos en capacidad de comprender muchas cosas. Sí, claro que sí. Pero yo no veo, Punta Catalina comenzó ya a su encendido, su proceso, que es largo. La planta de la caldera 1 La caldera, la fue prendida. Y nadie, Sí, fue y prendida, bueno, ahí fue vi prendida. a Jaime Aristi Hoy sí, dando andaba. una explicación ahí, pero Sí. todo es como... Sí, la caldera Entonces, 1 fue prendida en prueba. ya. Lo, de, Que lo del terminó la fondo, construcción, oye, pues. lo del Lo que se fondo, está probando es que terminó la construcción de Punta Catalina. ya, comenzó la prueba. probándola. Comenzó la prueba. Sí. Y tú la verás que va a arrancar Sí. tranquilo. Sí. Quizá dejando esperar, mira, el 911 fue a Santiago, el 911 fue a Jaina, San Cristóbal. El 911, Y está todo en el Baní. mundo dice En Peravia. eso. En Peravia. En Peravia. Pero te voy a decir una cosa, el 911 es lo mismo en términos de eficiencia que lo que tú ves en la carretera. En Sí, la carretera sí, del sí, país, sí, con sí. obras públicas. Obras públicas y- Oye, tú y la tienes una asistencia cosa y se vial. te aparece una guagua de eso, La una asistencia camioneta vial, sí. con un tipo. Y tienen, me encargué de verlo, estaciones montadas tanto para acá como 9 kilómetros antes de llegar a Baní. Tienen una estacioncita que tienen el taller de mecánica. Sí. Tienen los mecánicos ahí por turno, tienen todo, tienen para arreglarte la goma, todo. Sí, señor, todo. Todo. Y las cosas esas Y que lo montan, tienen y la para el grúa que este. montan, Lo viste, vehículos. lo viste en el Sí. este, que tienen una estación. También. Ellos improvisan su estación y donde quiera tú encuentras, incluso le han hecho para cuidar los vehículos. Sí, protectores. Ahí está el tipo de Ahí está, protector, ahí está esperando. Sí. Pedro, yo he visto, bueno, y tú también que usas la carretera No, a con mí más me han frecuencia que yo. asistido. Entonces, eso. Y el 9, llámate al 911. Tú vas a encontrar que, como en Estados Unidos, perdonando Sí, la comparación, como en Estados Unidos, con entonces tú gran encuentras eficiencia. cuánto es que se ha invertido en financiamiento al campo dominicano a través de la visita sorpresa.
Más de 37.000 millones de pesos. Entonces, ¿alguien podría decirme qué impacto tiene eso en la economía? Sí. ¿Qué impacto tiene en la generación de empleo? Sí. Y ahora, nosotros nos metemos en un liito, y es lo que te digo, el gobierno está peleando con ¿cómo es? Con la mano derecha amarrada. Amarrada, sí. Y el brazo, Con una sola y una mano. sola mano, y el Sí. izquierdo. Y el izquierdo es lo que tiene, y no es zurdo. En Y los yo, barrios tú te acuerdas, decía, mira, yo a ti te... Sí. Te peleo con una yo mano. Te voy a pelear Sí. con una mano, güey, si pones la mano atrás. pero no es por, No. es que por alguna razón, sí, partido, sí. gobierno. Porque el que se amarra la mano es el Señores, que ve miren, ventaja. miren, lo que me han dicho, que por ejemplo en la ADP, no importa, dicen, a nivel de la dirección del PLD y del gobierno no le dan importancia a eso. Pero lo que me han dicho es que con una sola decide, vamos a darle para adelante, los grupos que están dentro del PLD en su pleito y su cosa, se hubiese ganado por mucho hasta la ADP. Eso me lo estaban explicando todos los estudios que han hecho, pero hay un grupo que sin que el presidente diga nada o sin que el presidente del partido diga nada o el secretario general, Decide. lo que le dicen es, no, la gente de nosotros no va porque ese señor es del otro bando. Y esa parte por la que se pierde. Ahora todo el mundo callado. Y nadie se atreve en el gobierno, ni el ministro de, ¿cómo se llama? De Administración Pública. de Economía. De Economía y Desarrollo. Vamos, presidente, permítame explicarle a la ciudadanía lo que significa la comercialización interna de los combustibles, su impuesto, su cosa, el impacto en la economía. Para destacarse que el Fondo Monetario colocó a la economía dominicana por mucho como la de mayor crecimiento, tuvo el área monetaria, Y con mayor estabilidad. tuvo el área monetaria del país, el área de la Que darle la administración información al monetaria, país, la ¿no? información. Y que insistí, señores, Sí. esto es una noticia importante. Claro, claro. Entonces, ¿a dónde estamos? Perdónenme, pero estamos Sí. pelear así, y tú lo sabes. El es crecimiento en perder el- agosto, 6.8, don Pedro, en agosto. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato en Diario de 4.